lo más triste. Así que, vamos. Dice, la incidencia a nivel mundial depende de la región geográfica y el estrato socioeconómico y las características étnicas con altas tasas de incidencia en países como China e Irán. Estimativos mundiales indican que el cáncer esofágico es la séptima neoplasia más frecuente en el mundo. Y acá en el Perú, ¿en qué condición estamos? ¿Estaremos igual? A ver, ustedes que han hecho prácticas, ¿han visto algún cáncer de esófago? Entonces, ¿qué es lo que más han visto? ¿Cuál es la incidencia mayor en ese sentido? Cáncer de estómago, joven. Estamos hablando de tumores de abdomen. Así que, ahora, el otro detalle que me han informado, no solamente los profesores que les enseñan a ustedes, sino otros colegas que trabajan en el INEM, porque yo pregunto, los alumnos ahora son bien relajados. Esa es la impresión que tienen. Hay competencia con San Marcos, hay competencia incluso que van también de alas peruanas. ¿Ya abrió? Ya de acreditado también va. Entonces, eso es lo que me han indicado. Villarreal antes era mosca, como dicen. Ahora, relajado. Antes era mejor que San Marcos, porque cuando yo estoy trabajando en el INEM, también iban a San Marcos. Y ahí yo les daba duro a todos. Así de simple. Y entonces, ¿qué está pasando? Por eso yo les digo que radioterapia no es cualquier cosa, es una especialidad completamente diferente a radiodiagnóstico, a medicina. Y acá, les vuelvo a repetir, nosotros no podemos equivocarnos en localizar el área a tratar. No podemos adivinar. Déjamela cargando por ahí, por favor. Estamos prohibidos de equivocarnos. Porque si hacemos una localización equivocada, ¿quién se perjudica? ¿Nosotros o el paciente? ¿Y qué cosas vamos a dañar? Órganos que no corresponden al área de tratamiento. ¿Eso les gustaría hacer a su familia, por ejemplo, si les toca irradiar? No. Por eso les digo, radioterapia es otra cosa, es otro mundo. Así que, como les digo, todos ustedes, nadie se va a arriesgar a hacer radioterapia, yo les aseguro. Todos van a seguir, si no es tomografía, resonancia, disculpen la expresión, se van a volver simples digitadores. Porque cada especialidad de tomografía y resonancia tiene sus programas. Y lo que van a digitar es qué corte o qué tamaño de corte se van a hacer uso. Y ahí ustedes ya está. Y el equipo solito ya hace todos los cortes. ¿Eso les gusta? Mira que ustedes están haciendo resonancia, tomografía, intervencionismo. En mis tiempos que estudié nada de eso había. Pero hemos sabido aprovechar al 100% todo lo que se nos presentaba. Y ustedes que tienen una amplitud para poder aprender bien, no saben aprovechar. Disculpen que sea sincera, yo soy así. No sé si los demás profesores les habla, pero a mí me interesa. Me interesa que el que estudia un área de salud salga sabiendo qué es lo que tiene que hacer, que sea un buen profesional y con el tiempo un excelente profesional. Y tiene para seguir incluso especialidad, no solamente en el Perú, sino afuera. Entonces deben saber aprovechar eso. Entonces ahí va el camino, por decir. Bien.
Cáncer de esófago. El cáncer de esófago, también conocido como cáncer esofágico, comienza en la capa más interna y crece hacia afuera. Hay dos tipos principales de cáncer del esófago: carcinoma de células escamosas y los adenocarcinomas. Y ahí tienes la diferencia para que entiendan cuáles son los cánceres de células escamosas y los adenocarcinomas, para que ustedes lo lean. ¿De acuerdo? Así es. Entonces, eso es lo que se tiene que enfocar bien en ese sentido, en los tumores de abdomen. Y hay otro. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Etcétera. Ya ustedes lo revisan. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Ya hablamos al respecto. ¿No? Y ahí tienen las imágenes también. Las imágenes nos dicen, nos aclaran. Y si nosotros hemos hecho algún examen esofágico, nos ayuda eso. Y nos ayuda a recordar, ya, cuando he tomado una radiografía de esófago, había esas imágenes. Y si es con contraste, mejor todavía. Así de simple. Ya está. ¿Cuál es el TNM? Ahí tienen también el TNM. El TIS, tumor in situ; el T1, tumor invade la lámina propia; el T2, tumor invade las musculares propias; el T3, tumor invade la capa adventicia; y el T4, tumor invade estructuras adyacentes. Y cuando ya estamos en un T4, ya pues ya, el cáncer ya se propagó, ya se diseminó. Ya está. Así de simple, jóvenes. Entonces, hablando de los nódulos linfáticos regionales, en el N0 no hay metástasis a ganglios y linfáticos regionales. En el N1, presencia de metástasis linfáticas regionales. Y en el M, ¿qué cosa era el M? Metástasis. Hay una metástasis a distancia. En el M0 no hay metástasis a distancia. En el M1 hay metástasis a distancia. Ya está. Eso es en casi todos los diagnósticos. El TNM. Como les decía, el TNM es el padre nuestro de la oncología. Eso nosotros debemos saber. Poco con eso. Y ahí están, con las imágenes. ¿Cuáles son los tratamientos? Cirugía, radioterapia y quimioterapia. Ya está. Y entonces ahí tienen la parte de cirugía. Le quitan la mitad de una parte del esófago que está comprometido y luego hacen la unión con él, directamente con él. ¿Con quién? Con el esófago. Ya está. O a veces, si necesita, le hacen una cirugía en un implante metálico. Bueno, eso ya uno lo ve en sala de operaciones, eso ya no estamos, pero es para que ustedes tengan una noción al respecto, cómo es la cirugía. La radioterapia. El objetivo de la radioterapia preoperatoria es reducir el tamaño tumoral, controlar la extensión local del tumor antes de la cirugía, disminuir el riesgo de diseminación en el momento de la manipulación quirúrgica. El objetivo de la radioterapia postoperatoria es destruir las células que pueden quedar en el margen residual después de practicar la resección. Generalmente, lo que nosotros hemos podido observar, y de acuerdo a lo que nos mandan para hacer el tratamiento allá en el INE cuando trabajé, era de que cuando hacen la cirugía siempre los médicos dicen, por prevención a que haya quedado una célula maligna, vamos a darle radioterapia, independiente de la quimioterapia que va a recibir. Entonces, con eso ya se ayuda al paciente y, lógicamente, ya vienen sus controles respectivos, primero cada 3 meses, luego 6 meses, luego anual, cumple los 10 años y le dan de alta si el paciente está en buenas condiciones y no tiene ningún problema. O no ha hecho
Recidiva. Cuando hablamos de recidiva, ¿qué significa? O sea, puede volver a aparecer el cáncer en el lugar donde se produjo el tumor. ¿De acuerdo? Esa es una recidiva. Bien. En el cáncer de estómago avanzado, la radioterapia no es eficaz, pero sirve para aliviar la disfagia. La braquiterapia es útil para reducir los tumores a fin de que el paciente pueda tragar más fácilmente. Pero como es poca la incidencia en esófago, nosotros en el tiempo que ahora no sé cómo será, no lo sé, ustedes me van a comentar eso en su convenio que me van a presentar. Entonces, no sé si harán braquiterapia, pero en otros países sí han dado tratamiento con braquiterapia a un cáncer de esófago. Así es. La quimioterapia. La quimioterapia es un tratamiento del cáncer que utiliza medicamentos para interrumpir la proliferación de células cancerosas. La quimioterapia primaria generalmente no cura el cáncer del esófago, a menos que también se use radioterapia y en algunos casos la cirugía. En algunos casos. Pero ¿en qué casos hacen la cirugía? Siempre en cada diagnóstico o tumor en algún órgano, si el tumor es muy grande, entonces ellos tienen sus medidas de acuerdo al protocolo que se va a aplicar. Entonces el médico, el especialista o el que está atendiendo al paciente va a decir, bueno, no es para cirugía este tumor que tiene, lo que vamos a hacer es que se reduzca la cirugía, el tumor con el tratamiento que se le va a dar con radioterapia y con quimioterapia. Al ver que ha reducido, entonces el paciente puede ser sometido a una cirugía. Así es. Esa es la secuencia que se presenta siempre en el INE. ¿Ustedes han tenido esa suerte de preguntar en el INE esos casos o no? A veces. O solamente se han dedicado a ver cómo es el tratamiento, la localización, etcétera, y punto. Ya está, ahí terminó. Pero cuando uno tiene interés, este paciente tiene tal cosa, a ver qué dice la historia. Todo está ahí ahora digitalizado, entonces uno puede decirle, licenciado, ¿me permite para poder ver su historia de ese paciente? Y entonces ahí revisa. ¿Cómo saco mis cuadros estadísticos? Es revisando las historias. Según dependiendo Sí, de los funcionamientos, sí que, como también la fecha de tratamiento. Los tratamientos por estadios. Estadio 0, cirugía. Estadio 1, 2 y 3, cirugía, quimioterapia y radioterapia. Y estadio 4, radioterapia externa o interna como terapia paliativa y cirugía y quimioterapia. Ahí están los tratamientos. Cáncer gástrico. El estómago es una de las estructuras unidas al esófago, actúa como reservorio de los alimentos e iniciador del proceso digestivo. El propósito depende de la amplitud con que el cáncer primario afecte estas distintas capas del estómago, lo que influye tanto en la valoración del proceso del paciente como en la toma de decisiones terapéuticas. Eso ya lo van a entender mucho mejor todavía. Pero una persona que tiene constantemente acidez en el estómago, ¿qué problema va a tener? ¿Qué cosa es? Aparte del reflujo, pero sigue con el mismo problema, van a hacer un estudio. Y luego se presenta el Helicobacter pylori, por decirlo. Eso puede ser una causa para revertirse en un cáncer. Así que aquellas personas que fuman mucho, que toman su trago, que comen comida chatarra, van a tener esos problemas. Pero lo que yo veo acá, por ejemplo, en los estudiantes, no solamente me refiero a ustedes, sino en los estudiantes en general, a los que más o menos he hecho las asignaturas y que enseñan el curso, siempre piden la clase de italiano, me voy al baño, quiero ir al baño. Me da la impresión que tan jóvenes ya están con problemas prostáticos o ya tienen problemas de algo pasa. Entonces,
¿será que con el tiempo los jóvenes ya, porque antes era, por ejemplo, a partir de los 60 recién un paciente presentaba problemas de próstata, ahora ya no era, ahora es mucho más antes. 45 años ya hay molestias. Entonces, acá el detalle es que cada año debemos hacernos un chequeo, en todo sentido. Si vamos a hacernos un chequeo de prevención, nos van a decir, a ver, le voy a mandar a que le hagan un examen de estómago. Todos los análisis, el hemograma, pulmón, y más una ecografía a la vesícula. Eso ya depende del médico, tanto en mujeres como en varones. Lógicamente la mujer lo primero que decía, hágase su papá Nicolás, a ver si hay algún problema que Nicolás. Pero como ahora los jóvenes son muy, ¿qué les digo? Viven el momento, no saben a qué se están arriesgando. Así que no se olviden. Así como viven, también preocúpense de su salud joven. Así es, jovencitos. Las vías de diseminación pueden infiltrar la pared gástrica e invadir directamente las estructuras anatómicas continuas. De esta forma pueden afectar el páncreas, vaso, esófago, colon, duodeno, la vesícula biliar, el hígado o los mesenterios adyacentes. El cáncer gástrico se propaga también por vía linfática. Cuando hablamos por vía linfática, ¿de qué estamos hablando? No, linfático. Al sistema ojo con eso. A lo largo de la evolución clínica, los carcinomas gástricos pueden propagarse por vía hematógena a través de la circulación portal hacia el hígado y con menor frecuencia a otros órganos. Así que, tipos de tumor. En la mayoría de los casos se trata de adenocarcinomas. Pueden aparecer también otro tipo de tumores como sarcomas y linfomas, entre otros. El adenocarcinoma común del tracto digestivo ocurre con mayor frecuencia en hombres mayores de 40 años y su incidencia es extremadamente alta en Japón, Chile e Islandia. Según los expertos, pueden estar relacionados con la reducción en la ingesta de alimentos curados, salados y ahumados, así como en el incremento en el consumo de vitamina C. Así que ya saben. Todo lo que son cítricos. Así que, jovencitos, ojo con el alimento. Ahí tienen toda una secuencia. Infección por el pylori, de ahí viene una gastritis crónica, de ahí viene una atrofia gástrica, de ahí viene una metaplasia intestinal, la displasia y el adenocarcinoma. Así que, ojo con eso. Manifestaciones clínicas, y ahí lo tienen. En los estadios iniciales del cáncer de estómago pueden presentarse los siguientes síntomas: indigestión e incomodidad estomacal, una sensación de hinchazón después de comer, náuseas moderadas, pérdida del apetito, acidez estomacal. En estadios más avanzados del cáncer de estómago pueden presentarse los siguientes síntomas: sangre en las heces. ¿Ustedes han analizado cada vez que hacen sus heces, sus necesidades, si tiene sangre o no? Yo les aseguro que no. Pero siempre es bueno observar cómo estamos haciendo, para ver si está bien nuestro organismo o no. Los vómitos, pérdida de peso sin razón, dolor estomacal, ictericia, color amarillento de los ojos y la piel, y así que esa acumulación de líquido en el abdomen. Así que ya saben. Pero eso no quiere decir que los gorditos tengan ese problema, porque los gorditos, como están gorditos, entonces a veces no tienen esa sensación. Entonces ¿Quién eso lo sabe? puede dar cualquiera, ¿no? Para eso está el examen de prevención que debe hacerse cada año. Y entonces eso sí debe Así es. ¿Cuáles son los principales exámenes de diagnóstico? La endoscopía de la sección superior, exploración con bario, tomografía computarizada, biopsia, búsqueda de sangre oculta de las deposiciones, exámenes físicos y antecedentes.
Si nosotros tenemos antecedentes familiares, lógicamente que lo vamos a tener como herencia en nuestros, ¿en dónde? ¿Genes? En nuestro gen. Pero entonces, para evitarlo es por cambio de hábito. Sí, puede ser. Z98A3B. Z98A3B. Tratamiento. Cirugía paliativa, la quimioterapia y la radioterapia. Cirugía paliativa. La cirugía es un tratamiento común de todos los estadios del cáncer de estómago. La quimioterapia es un tratamiento del cáncer que utiliza medicamentos para interrumpir la proliferación de células cancerosas. A ver, ¿qué estás haciendo? Licenciada, ha dicho de que la cirugía es opción en todos los estadios del cáncer. En este caso, en una etapa 4 también es necesaria una cirugía. En una etapa 4, cáncer de Si el médico dice para reducir el hay salvación. Dos de próstata, ya. Las preguntas siempre de las 20 preguntas yo determino cuántos vienen de cada una. ¿Eso lo haces? Seguimos. Entonces la cirugía paliativa, la cirugía es un tratamiento común de todos los estadios del cáncer del estómago. La quimioterapia es un tratamiento de cáncer que utiliza medicamentos para interrumpir la proliferación de células cancerosas mediante la eliminación de las células o evitando su multiplicación. Y la radioterapia es un tratamiento del cáncer cuyo objetivo es eliminar células cancerosas o impedir que crezcan, en algunos casos es curativa o complementaria. Así es. Y ahí tienen la imagen. Planificación de tratamiento. En la planificación de un tratamiento por irradiación hay que tener presente la problemática planteada por las numerosas estructuras que hay que proteger en el hemiabdomen superior, tales como intestino delgado, hígado, riñones y vaso y médula espinal.
No se conoce con toda exactitud la tolerancia de los riñones, pero todos los autores coinciden en la necesidad de proteger absolutamente al menos el 75% de un riñón. La dosis recibida se practica la irradiación con dos campos opuestos y paralelos. Bueno, esto era. Cierre la puerta, por favor. Pero ahora todo es planificado, así que puede tener 5 incidencias, 4 incidencias, depende cómo indica el médico radioterapeuta, en este caso a los físicos médicos, que son los encargados de hacer la planificación. Pero cada planificación tiene que salir siempre con el veredicto del médico radiólogo, no lo que dice el físico médico, dice, mira, bueno, acá he hecho la planificación con 5 incidencias y ustedes ya lo aplican ya. No, tampoco. Si no tiene. ¿Si no tiene qué? ¿Qué dije? La aprobación del médico radioterapeuta, porque está en radioterapia, no se puede realizar. Porque él puede decir, no, no quiero esto, háganme de otra manera, necesito 4 incidencias nada más. Eso ya depende del especialista en radioterapia. Ya está. Considerando las zonas a proteger, dado una dosis total de 40 a 50 grays en 25 sesiones, fraccionados en 5 o 6 semanas. Eso ya lo determina el médico. Pero también, ¿cuál es la sugerencia que hace el médico especialista en gastro? ¿No? Entonces va a decir, seguro, necesito que le den 16 sesiones, por ejemplo. Entonces, lógicamente que la dosis no va a ser solamente de 45 horas, sino puede ser mucho más para dar solamente en menos sesiones. ¿Me dejo entender? Ese es... ¿Qué placa es eso? Sí, esto. Con contraste. Con contraste. Sería en descrito, supongo. Porque está en el Lo que está en radiología, en radiodiagnóstico. La segunda no es signo del pico de agua. Pico de agua y todo. Eso es una simulación que antiguamente se hacía. Es tomografía, es tomografía. Tenemos que sacar una radiografía con la forma de tratamiento que se le va a dar a ese paciente. ¿Vamos a probar ahí? Entonces, esto el médico lo ve y dice, no, vamos a corregir. Ya lo corrige ya. ¿Ves? Ahí vamos, jovencitos. Bueno, eso ya lo leen ustedes porque hace rato hemos leído. Son 4 etapas. Cáncer de glándulas anexas. El hígado, páncreas. El hígado, glándula voluminosa de color rojo oscuro que produce la bilis y la almacena en la vesícula biliar para que solo durante las comidas y a través del conducto colédoco vaya a desembocar en el duodeno y facilite la digestión del bolo alimenticio. Imagino que eso lo estudia anatomía, supongo. Y eso les está trayendo a recuerdo de lo que estamos leyendo. No solamente eso, sino también sirve para detoxificar todas las toxinas que hay en el cuerpo. Páncreas, glándula que forma el jugo pancreático que contiene las enzimas amilasa, lipasa y tripsina, y que a través del conducto de Wirsum desemboca en el duodeno para participar en la verdadera digestión del bolo alimenticio. O sea que ahorita les estoy haciendo recuerdos de lo que han estudiado en anatomía, imagino, supongo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Con la forma como me lo dicen, Sí. bien críticos están jovencitos. De verdad. Factores de riesgo. Ahí tienen cuáles son las de clase de hígado y cuáles son los de páncreas.
Así que eso ya ustedes lo van a leer. Más claro no les puedo hacer por eso. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? ¿Sí? Siempre cuando. Pero ¿por qué no hablan? Para otra cosa sí gritan y esto, que hagan. Siempre Pero cuando cuando se les pregunta, muy muy bien. yo me hago. ¿Qué pasa? Y seguimos. Como les digo, yo solamente voy a esperar el compendio de ustedes. ¿Cómo me van a presentar? Con dibujos. Voy a aprender mucho en ese sentido de ustedes. Ojo con eso. Y ahí seguimos teniendo, ¿ven? Mira, ¿cuán largo es? Del hígado y del páncreas. Solamente estamos hablando de los órganos anexos. Así que, críticos. ¿Alguna vez han tenido ustedes ictericia? No. ¿Nunca? Cuando nací. Yo ¿Qué pasaría si un cálculo, a ver, voy a preguntar, si tenemos un cálculo en la vesícula biliar, ¿podría pasarse al páncreas? Sí. ¿Qué pasaría? Podría producir una inflamación en el páncreas, sobre todo en el conducto de Producción de unidades de grasa cerebral. Por eso es peligroso. Entonces, si eso ocurriera, es crítico. Y tener un cáncer al páncreas es o también ni hepatitis. siquiera tiene una sobrevida ni de un año, así haya recibido quimioterapia, radioterapia. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Ojo. Seguimos con los exámenes, ya ustedes lo saben, la paroscópica, el examen de tomografía, IRM, la resonancia magnética, la biopsia, pero lo fundamental acá en cada diagnóstico ya les dije que es el que nos va a dar con precisión y en qué grado está, es la Biopsia. Pero Y yo me acuerdo mucho en el ENEM que cuando hacíamos braquiterapia, y la braquiterapia se hacía en sala de operaciones, teníamos que irnos a sala de operaciones llevando todo el material radiactivo preparados en los materiales que nos pedían y nos daba el, ¿qué les digo? Yo aprovechaba para pasarme a otras salas ahí para mirar qué estaban operando. Ahí vi una resección de mama, por ejemplo, cuando tenía cáncer de mama, ¿no? Y cuando tenía cáncer de cuello uterino hacían una resección total de todos los órganos genitales de la mujer. Básicamente cirugía abierta y sacaban todo. Entonces uno tiene que ser curioso. Y yo en ese sentido nunca dejé de aprovechar esas cosas que se me presentaban en el momento, porque después nunca más volví a ir. Porque ya la radioterapia ya estaba en un ambiente de radioterapia como ocurre en el Hospital Nuevo, porque me imagino que han ido a ver radioterapia, o no han ido. ¿Está en sala de operaciones? No, está en el mismo departamento de radioterapia. Así que, eso. Pero como ustedes son tan curiosos, ni siquiera les aseguro han ido a ver qué braquiterapia están haciendo. Ni siquiera, yo les aseguro. Como me decían, han venido ahora los chicos de Villarreal, mira, que son exalumnas de la Villarreal, que ya están trabajando en el INEM, y me decían, Silvia, me decía, yo me acuerdo que tú no estabas con Pablo acá, y hemos aprendido y estoy trabajando acá porque me hace la. Pero ahora las nuevas generaciones vienen, pero están relajadas. Viene San Marcos, viene el Cayetano, etc.
Pero ahora lo que más están aprovechando al máximo, me dicen, son los de San Marcos. ¿Se van a dejar llevar ustedes por San Marcos? Esa es una competencia, jóvenes. Así que, ojo. Entonces, tratamiento, cirugía, quimio y radioterapia. Siempre son los tres pilares de tratamiento en oncología. Lógicamente ahora también hay inmuno, Planeamiento. pero eso no se aplica a todos. Estadio 1 y 2, cirugía, seguido de quimioterapia adyuvante. Estadio 3, quimioterapia seguida de cirugía. Y estadio 4, solamente la Quimioterapia. nada. Así es, jóvenes. Adyuvante, coadyuvante, pero no es que se Vale. Estadio 1, cirugía, quimioterapia y radioterapia. Estadio 2, cirugía, quimio, radio. Estadio 3, cirugía, quimio y radioterapia. O radioterapia más quimioterapia. Estadio 3, cirugía, quimioterapia y radioterapia. Radioterapia más quimioterapia puede ser. Y en estadio 4 solamente tenemos quimioterapia, tratamientos paliativos para el dolor. Nada más. Mire, en el estadio 4. Por eso les decía, estadio 4 ya hay sí o sí una diseminación de la enfermedad. La vesícula biliar y las vías biliares. Es un órgano con forma de pera ubicado debajo del hígado, almacena bilis, un líquido producido por el hígado para digerir las grasas. Cuando el estómago y el intestino digieren los alimentos, la vesícula biliar libera bilis a través de un tubo denominado conducto biliar común. Ya está. Y las vías biliares se resumen en dos conductos hepáticos derecho e izquierdo que emergen del ilio y se reúnen debajo de este. Aquí comienzan las vías biliares extrahepáticas que comprende la vía biliar principal y la vía biliar accesoria. Ya está. ¿Ya han visto ustedes un cáncer de vesícula? Solo en internet he visto. Nada. ¿Cuáles son los factores de riesgo de una vesícula? A ver, espero que de hoy en adelante por lo menos tengan una curiosidad si hay pacientes de cáncer de vesícula. Vamos a ver. Pero cuéntenme su experiencia, no me cuenten, por literatura, por lo que saben. De hígado. De hígado. Pero hígado es diferente a vesícula biliar. Completamente. Mayor prevalencia en el sexo femenino, o sea que las mujeres estamos sentenciadas. ¿No? Edad promedio 70 años, pero ahora eso también ha bajado. Pero en su mayoría de las veces se presenta a partir de esa edad. O sea que yo estoy en riesgo de eso. La incidencia de cáncer de vesícula biliar es mayor en mujeres blancas que en negras. Eso me favorece. Manifestaciones clínicas. La vesícula experiencia dolor más arriba del estómago, fiebre, náuseas y vómitos, irritación abdominal, nódulos en el abdomen. Vías biliares, ictericia, tonalidad amarilla de la piel o el blanco de los ojos, dolor en el abdomen, fiebre, picazón en la piel. Así que esas son las manifestaciones. Igual ahí van viendo los exámenes de cada uno, que ya se repiten en algunos, el tratamiento, intestino delgado. El intestino delgado es parte del sistema digestivo del cuerpo. Es un tubo largo que conecta estómago con el intestino grueso, se pliega varias veces para acomodarse dentro del abdomen. ¿Habrá cáncer de estómago de intestino delgado? Sí. Por supuesto que sí. Pero tiene una incidencia Menor. muy casi nada. En contraparte. Comparando ahora con cáncer de colon, que ha aumentado notablemente. Así es. El cáncer del intestino delgado son poco comunes, que representan menos del 2% de las neoplasias del tracto digestivo. No se conocen procedimientos de prevención para el control de esta enfermedad. El diagnóstico
diagnóstico precoz está apoyado en el conocimiento de las enfermedades que constituyen un riesgo y en el estudio clínico y paraclínico inmediato cuando aparecen signos de localización. Pero ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede visualizar? Lógicamente tienen que entrar igual a un examen haciendo un examen de colon con enema, por ejemplo, o una resonancia, que la resonancia nos permite visualizar más órganos de tejido que hueso. En cambio, la tomografía es más para parte ósea, uno visualiza más parte ósea que una resonancia. Pero ahora con el PET, ya pues ahí ya tienen el diagnóstico, ya mejor todavía. ¿No? Eso. Pero un poco de fármaco. Así es. Tipos de cáncer de intestino delgado, adenocarcinoma, sarcoma, linfoma, etc. Los adenocarcinomas se originan en las células glandulares del recubrimiento del intestino delgado y es el tipo más común del cáncer del intestino delgado. La mayoría de estos tumores afectan la sección más próxima al estómago, suelen crecer y bloquear el intestino. Los leiomiosarcomas. El leiomiosarcoma se inicia en las células musculares lisas del intestino delgado. En su mayoría estos tumores se manifiestan en la sección del intestino delgado próximo al intestino grueso. Ya está. Linfoma. El linfoma se origina del tejido linfático en el intestino delgado. El tejido linfático forma parte del sistema inmunológico del cuerpo, el cual le permite al cuerpo combatir las infecciones. La mayoría de estos tumores son de un tipo de linfomas llamados linfomas no Hodgkin. Y dentro de los linfomas tenemos dos tipos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? El Hodgkin y el no Hodgkin. Los jóvenes. Críticos. ¿Pueden los signos indicar que hay cáncer del intestino delgado? Claro que sí. Un dolor abdominal, pérdida de peso inexplicada, con excretas ennegrecidas, oscuras y diarrea. Incluso hay pacientes que antes allá en el INE manifestaban que venía sus heces como brea. ¿Ustedes saben cómo se llama? Así. Entonces era un indicador en esta situación. Entonces uno tiene que analizar. Diagnóstico. Bueno, ahí están todos los exámenes para hacer un diagnóstico. Ya ustedes los ven mejor. Tratamiento, igual cirugía, radioterapia, quimioterapia. De ahí tienen, esto es en el INEM, por ejemplo, este es un cuadro estadístico sacado del INEM. Así que ahí ya tienen explicadito para que ustedes lo chequen. Cáncer de colon. El cáncer del colon es una enfermedad en la cual se encuentran células cancerosas en los tejidos del colon. En este tipo de cáncer hay una herencia familiar que se transmite por un gen, que es la cadena del ADN. Los portadores de este gen pueden ser detectados y tratados muy precozmente. O sea, tiene mejor pronóstico que un cáncer ¿de qué? No, tiene un mejor ¿De qué? Intestino Eso me van a investigar ahora. ¿Cuáles son las causas del cáncer de colon? La causa por la que se desarrolla el cáncer de colon es aún desconocida, pero existen ciertos factores de riesgo que favorecen la enfermedad. Riesgo común después de los 40 años de edad. ¿Ustedes cuántos años tienen? Tenemos más de 20 años. ¿Están en qué base? ¿Base 20, 30? 20. El estreñimiento crónico puede ser una causa de cáncer de colon. El estreñimiento crónico puede causar cáncer de colon. Puede ser un indicador, pero hay que estudiar eso el gastroenterólogo para que haga un examen porque es eso y se lo regula. Pero no esperas hasta que comience a sangrar porque comienza a sangrar ahí. Si no se cura, Yo me sé la chapa. ¿Quieres que? No será porque también son el tipo de dieta parece jugar un papel importante ya que se presenta en personas
que consumen poca fibra, altas cantidades de proteínas, grasas y azúcares refinados, así como el tabaquismo, etc. Puro sanguchito y hasta paciente por encima de los 40 años. Ahí tiene, ya ustedes lo ven, hay más en varones que en mujeres. Signos y síntomas, ya está: diarrea, estreñimiento, sensación de evacuación incompleta, sangre por roja brillante o muy oscura en las heces con aspecto acintado o más delgadas de lo normal, malestar en el abdomen, incluyendo frecuentes meteorismos como gases, dolores, hinchazón abdominal o sensación de plenitud, pérdida inexplicada de peso. ¿Cuáles son los diagnósticos? Determinación de sangre oculta en heces, pero siempre cuando uno va a un médico, cuando a uno le hacen chequeo de prevención, también dice análisis de heces. No comer Entonces, ahí, carne durante ya, mejor todavía, ¿no? Entonces, cuanto mejor análisis se mande para saber cómo estamos, mejor todavía. A veces normalmente dicen, no, pero mis heces están amarillas, pero puede haber sangre oculta. Puede haber sangre oculta. Claro, puede haber. Entonces ahí el médico, en los análisis que nos van a hacer en el hospital, y ahí sale y dice, no, usted tiene un problema, a ver, vamos a seguir haciendo otro chequeo. Así de simple. Así es jovencito. El diagnóstico definitivo suele establecerse por endoscopía, recto, sigmoidoscopía y la colonoscopía. Eso es fundamental. Tratamiento con radioterapia. La radioterapia ha venido empleando como tratamiento del cáncer de colon en los casos inoperables, por fijación del tumor de la pelvis y como coadyuvante de la cirugía en los casos de alto riesgo de recidiva postoperatoria. Pero generalmente, los pacientes que tienen cáncer de colon, la primera opción de tratamiento es la quimioterapia. Pero el médico, el especialista, el gastroenterólogo va a indicar si va a ser una quimioterapia vía vena o va a ser oral. Así es. Pero generalmente lo que yo he visto es que les dan quimioterapia oral en cáncer de colon. ¿No le explican una parte del colon? ¿No le explican una parte del colon? Cuando hace cirugía. Cuando le explican el tamaño del Ah, ya, pero primero le hacen sí es la quimioterapia. Claro, o sea, siempre en cada diagnóstico de cada colon siempre van a ver el edema con colon, van a tener que hacer y ahí van a ver dónde está ubicado. Ah, ya. Y luego, lógicamente, también le hacen resonancia. Ahora, antiguamente era solamente cáncer de colon y de pulmón. Ya después. Tratamiento por etapas. Cáncer de colon etapa 0, colonoscopía simple con el fin de extraer todo el cáncer reseccional intestinal. Cáncer de colon etapa 1, cirugía con resección intestinal para eliminar el cáncer. Y cáncer de colon etapa 2, estadio clínico de quimioterapia, radioterapia o terapia biológica después de la cirugía. Si el tumor se ha diseminado, se añade quimioterapia y o radioterapia después de la cirugía. 3. Cirugía con resección intestinal para eliminar el cáncer. Estudios clínicos de quimioterapia, radioterapia, terapia biológica después de la cirugía. En cáncer de colon, etapa 4. Cirugía con resección intestinal para eliminar el cáncer o para mejorar o mantener la función del colon. Radioterapia para aliviar el dolor. Quimioterapia, estudios clínicos con quimio o terapia biológica. Pero generalmente los protocolos que yo he visto acá en el Perú es quimioterapia. Y cuando hay problemas ya de dolor y ya el cáncer está avanzado, entonces ayudar con radioterapia. Cáncer de recto. El cáncer del recto es un tipo de cáncer que se desarrolla en el tejido del recto, la parte final del intestino grueso. El tratamiento principal suele ser la cirugía, a menudo combinada con quimioterapia o radioterapia. La detección temprana es crucial para un mejor pronóstico. Factores de riesgo: tener 50 años de edad o más, historia familiar de cáncer del colon o del recto, historial personal de cáncer de colon, del recto, de ovario, del endometrio o de seno. Ciertas condiciones, eso es en el caso de las mujeres, ciertas condiciones hereditarias tales como pólipos, adenomatosa familiar.
sea, siempre, como les digo, todos los genes que tiene el padre y la madre, o sea, nuestros padres, en ese sentido, los vamos a heredar los hijos. Y así, generalmente. Ahora, sus hijos van a heredar sus genes con los de ellos, ¿no? Así que bueno, eso va de generación en generación. ¿Cuáles son los posibles signos del cáncer de recto? Cambio en los hábitos de deposición, sangre en las heces, ya sea color rojo muy vivo o muy oscuro, diarrea, estreñimiento, sensación que el intestino no se limpia completamente, heces más delgadas de lo normal, incomodidad abdominal en general, dolor frecuente ocasionado por gases, hinchazón, llenura o calambres, pérdida de peso sin razón aparente, cansancio permanente y vómito. Diagnóstico. Los exámenes que se deben realizar son, lógicamente, un examen, un análisis de sangre oculta, enema con bario, el sigmoidoscopía, la colonoscopía y la biopsia. Una vez diagnosticado el cáncer del recto, se realizan pruebas para determinar si las células cancerosas se han diseminado dentro del recto hasta otras partes del cuerpo. Etapas del cáncer del recto. Etapa 0 se encuentra solamente en el recubrimiento superior del recto. Etapa 1, el cáncer se ha diseminado más allá del recubrimiento superior del recto. A la segunda y tercera capa incluye la pared interior del recto, pero no se ha extendido a la pared exterior del recto ni fuera del recto. Etapa 2, el cáncer se ha diseminado fuera del recto a tejidos circundantes, pero no se ha extendido a los ganglios linfáticos. Etapa 3, el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos circundantes, pero no se ha diseminado a otras partes del cuerpo. En la etapa 4, el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo, tales como el hígado, los pulmones y los ovarios, ¿no? Lógicamente, cuando hablamos de ovario, ya tienen que imaginar que se trata de cáncer. Factores del cáncer, bueno, ahí tienen, ya ustedes lo leen. Y ahí tienen. Tratamiento para el cáncer de recto recurrente. El tratamiento puede incluir lo siguiente: cirugía para extraer el tumor o como terapia paliativa para aliviar los síntomas causados por el cáncer en las etapas avanzadas. Si el tumor se ha diseminado solo al hígado, los pulmones o los ovarios, se usa la cirugía para extraer el cáncer del lugar donde se ha diseminado. Radioterapia, quimioterapia o ambas como terapia paliativa para reducir el tamaño del tumor y para aliviar los síntomas causados por el cáncer en etapa avanzada. Cáncer de ano. El ano es la abertura que se encuentra al final del recto, la parte final del intestino grueso a través del cual pasan los desechos del cuerpo. Así es. Ni siquiera el ano se salva. Todo. Sí, he visto. Cualquier lugar. Pero más aún las personas que hacen. ¿Qué cosa hacen? ¿Qué hacen? ¿Por qué no hablan a la verdad? ¿Qué tienen miedo? ¿Tienen vergüenza? ¿Vergüenza no creo? Lo que hacen, que tienen relaciones a través del recto, pueden tener cáncer de ano. No puede ser. Así que ojo con eso. Eso les digo con lo que yo he visto allá en el cáncer de pómulo es un poco frecuente en los países desarrollados, representa solo el 3 al 4% de todos los cánceres del tracto inferior. Sin embargo, en una revisión de 15 años efectuada en el Instituto Nacional de Neoplástica representa el 18%. Mira, les estoy hablando de neoplasia. Y yo cuando estuve allá, yo vi, hemos tratado cáncer de ano. Y de verdad, es personas que tienen ese tipo, a veces por descuido, por vergüenza, no sé cómo se puede llamar, no van al médico a hacerse su revisión o que lo vea el especialista y se forman como una coliflor ahí. Y aguantarían con esa cosa como coliflor en esa zona. Ay, ni siquiera tendrán, ni siquiera llevado el. ¿Pero qué? Pero así ya está avanzado el cáncer de mano. Ya están en etapa 4. Así de simple, joder. Es importante diferenciar el carcinoma del
margen anal u orificio anal del cáncer del canal anal, siendo este último de peor pronóstico. O. La variedad histológica más común es el carcinoma escamoso o carcinoma epidermoide. El cáncer de ano en la parte externa del ano ocurre con más frecuencia en los hombres, mientras que las mujeres tienen una mayor probabilidad de padecer cáncer en la parte interna del recto, o sea, el canal anal. O sea que los hombres, ojo, y ahí tienen. Factores de riesgo, tener más de 50 y esto ya no es ya más de 50. Ahora que ya solamente viven la vida por vivir y aprovechar al máximo, ya será menos, 40 años. Estar infectado con el papiloma humanovirus, la promiscuidad sexual, tener coito anal pasivo, enrojecimiento, inflamación y malestar frecuente del ano, tener fístulas anales, fumar cigarrillo. Y cuando toman, peor. Signos que pueden indicar el cáncer anal: hemorragia en el ano o el recto, dolor o presión en el área alrededor del ano, irritación o secreción del ano, masa cerca al ano, cambios en los hábitos intestinales. Diagnóstico: se obtienen resultados anormales en una prueba de Papanicolau anal, o si se presentan síntomas es necesario realizar un examen del canal anal. Si el examen del médico identifica una zona anormal, debe realizarse una biopsia para determinar el diagnóstico. Si se confirma un diagnóstico de cáncer, pueden recomendarse pruebas adicionales para determinar la expresión del cáncer. ¿Cuáles son las etapas? Etapa 0. El cáncer se encuentra solo en la capa superior del tejido anal. Etapa 1. El cáncer se ha diseminado más allá de la capa superior del tejido anal. Mide menos de 2 centímetros en diámetro, pero no se ha extendido a los tejidos musculares del esfínter. En la etapa 2, el cáncer se ha diseminado más allá de la capa superior del tejido anal y mide más de 2 centímetros de diámetro, pero no se ha diseminado a los órganos ni a los ganglios linfáticos cercanos. Los ganglios linfáticos son estructuras pequeñas en forma de frijol que se encuentran en todo el cuerpo y cuya función es la de producir y almacenar células que combaten la infección. 3. El cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos alrededor del recto o a los órganos cercanos como la vagina o la vejiga. En el 3B, el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos situados en el centro del abdomen o en la ingle, a los órganos cercanos como los ganglios linfáticos alrededor del recto. Y en la etapa 4, el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos distantes como el abdomen o órganos situados en otras partes del cuerpo. Pero cuando una persona generalmente ya tiene ganglios inflamados a nivel de la ingle, entonces el médico, el especialista, tiene que decir: a ver, acá hay algo que está pasando. Pueden hacer una biopsia a ese ganglio, por ejemplo. ¿Por qué tiene? Yo les decía, siempre que cuando hay un tumor que no duele, sospecha de algo negativo. O sea, significa que puede ser un cáncer. Ojo con eso. El tratamiento, cirugía, la extracción del cáncer es una operación. Radioterapia para eliminar las células cancerosas y la quimioterapia. En etapa 0, su tratamiento posiblemente sea una operación simple para extraer todo el cáncer. El tratamiento podría ser uno de los siguientes: cirugía simple para extraer todo el cáncer o radioterapia con o sin quimioterapia. El tratamiento en la etapa 12, el tratamiento podría ser uno de los siguientes: cirugía simple para extraer todo el cáncer, etapa más quimioterapia. Algunos pacientes también podrían recibir un tratamiento que consiste en implantar sustancias radioactivas en los tejidos que rodean al cáncer, para así destruirlo. Radioterapia intersticial. Generalmente, una vez un paciente vino con cáncer de recto y allá en el INE Braquiterapia. Y al hacer braquiterapia se empleaban las agujas radioactivas. Así era. En la etapa 3, el tratamiento podría ser uno de los siguientes: radioterapia más quimioterapia. Cirugía para extraer revestimiento alrededor del colon y del estómago, además de la extracción de los ganglios linfáticos seguidos de la radioterapia. Eso ya determina cómo responde a los tratamientos que se ha sometido el paciente.
En etapa 3B, su tratamiento probablemente consistirá en radioterapia y quimioterapia seguido por cirugía. Durante la cirugía, los ganglios linfáticos de la ingle también podrían ser extraídos, o sea, hacer una disección de los ganglios linfáticos. Y el estadio 4 de tratamiento podría ser de los siguientes. Es que generalmente en este tipo de cáncer de ano, a veces siempre hay buena respuesta, generalmente. Pero va a depender también cuánto el paciente ayuda en ese sentido. ¿Sí? Con su alimentación, con la forma como lleva el tratamiento, o sea, cómo no se olviden que el estado emocional influye mucho en la respuesta de un tratamiento. El estado emocional es fundamental, joven. Es igual en nuestro diario vivir, igual. Si nosotros estamos desesperados, angustiados, nuestro cuerpo se enferma. Sin necesidad de tener, tengo esto ya porque hace tiempo lo tengo, no. En cualquier momento se enferma, pero ¿por qué? Por eso, porque el estado mental no está bien. Ojo. Así que cuidemos nuestro organismo. Etapa 4, el tratamiento puede ser lo siguiente: cirugía para aliviar los síntomas ocasionados por el cáncer, radioterapia para aliviar los síntomas ocasionados por el cáncer, la quimioterapia y radioterapia para aliviar los síntomas ocasionados por el cáncer y las pruebas clínicas en las que se evalúan nuevos tratamientos. Conclusión: los cánceres de ano son tumores poco comunes que surgen de la piel o revestimiento mucoso del canal anal. Como con la mayoría de los cánceres se logra una supervivencia excelente con una detección temprana. La mayoría de los tumores se trata bien con una combinación de quimioterapia y radiación. Por lo general, las recurrencias pueden tratarse con éxito. Se debe seguir las recomendaciones de exámenes de detección del cáncer de ano y colorectal y consultar al médico lo antes posible